Hola, ¿qué tal? Soy Luis. En esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez, esperando que les guste. Con piezas blancas juega Emil Anka y con piezas negras juega Eugeni Solosenkin. La partida se llevó a cabo en Helsinki en el año 2000. Comienza con E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, caballo G3, alfil G6, H4, H6, caballo F3, caballo F6, caballo E5, alfil H7. Vease que ahora se atacó con el caballo al alfil y en otras líneas se ataca con el peón moviéndolo a la casilla H5. Alfil C4, ahora se está atacando con el caballo y el alfil a la casilla F7, y en otras ocasiones, como en partidas anteriores, hemos visto que el alfil se mueve a D3 y se realiza cambio de alfiles. Se continúa con E6 para evitar la coordinación del caballo en E5 con el alfil en C4 sobre la casilla F7. Se continúa con dama E2, caballo D5. Con dama E2 se debe tener mucho cuidado, pues aquí luego vienen los sacrificios sobre E6, aprovechando que el alfil no está protegiendo la diagonal F7 y E6, D5, C4, D3, A2, A y G8. Y las piezas blancas contestan alfil D2. En esta posición llegamos al diagrama 27, que dice así: las blancas entregan el peón de C2. Dice, esta es la última tentativa de las blancas de insuflar vida a esta línea. Hemos visto antes en la sección teórica que las blancas pueden jugar alfil B3 en vez de alfil D2. Pueden jugar alfil B3 para evitar que con un futuro caballo B6 el alfil quede colgando, para preparar alfil D2 y enroque largo. Esta vez las blancas encaran el plan de enrocar largo sin molestarse si quieren proteger el peón de C2. Continuando con la partida, después de alfil D2 se continúa con caballo D7. Vamos a ver lo que dice. Esta variante dice así: la primera vez que se jugó alfil D2 fue en la partida Xie Yun contra Chiburdanidze en la Olimpiada de Elistá en el año 1998, que hasta ahora sigue siendo el único caso en que las negras se atrevieron a tomar el peón. Después de alfil por C2, jugada dudosa, torre C1, alfil H7, enroque corto, caballo D7, alfil por D5, C por D5. Ahora vemos que ahora las blancas tienen en su control a una columna abierta
para la torre en C. Y aquí las negras deberían de tener cuidado con jugadas como dama B5. Pues con dama B5 se ataca al caballo y se ataca al peón de B7. Después de todo esto dice que se juega caballo H5 y dice: la posición negra parece a simple vista fragmentaria, con todo Shiburnadze logró imponerse tras una dura lucha. Drev ha sugerido en la jugada 12, después de alfil por C2, este jugador sugiere dama H5, jugada interesante, amenazando mate con dama por F7. Como forma alternativa de conducir el ataque blanco. Volviendo a la partida, después de caballo D7, la partida continuó con enroque largo, caballo por E5, D por E5, dama C7, F4 para proteger al peón de E5. Y de esa forma liberar a la dama blanca de la protección de este peón. Enroque largo, caballo E4, alfil E7 y las piezas blancas juegan aquí dama F3, mala jugada. Dice: parece un poco fuerte concederle a esta jugada un signo de interrogación, pero los problemas de las blancas pueden localizarse a partir de aquí, pues esta jugada debilita la importante casilla C4. Drev ha llegado a esta posición en dos ocasiones con piezas negras. En ambos casos sus oponentes hicieron, en vez de dama F3, jugaron H5, a lo que él respondió F6 para romper la camisa de fuerza central. Otro ejemplo donde también se jugó esta variante de H5 dice: por ejemplo, la partida entre Ye Yangchuan y Drev en Shenyang en el año 1999 continuó con rey B8, torre de H a E1, F6, E por F6, G por F6, dama F3, torre de H a E8, A3. Dice: esta posición probablemente sea buena para las negras, aunque en este caso cayeron en dificultades tras la jugada F5. Volviendo a la partida, después de dama F3, mala jugada, se continúa la partida con caballo B6, alfil B3, C5, C3, dama C6, alfil C2, caballo C4 y dama E2. En esta altura de la partida existe una nota que dice así: una de las señas de identidad del jugador fuerte es que percibe, antes de que sea demasiado tarde,
cuándo debe cambiar el curso de la partida. En esta partida, las blancas cayeron en una posición perdida. Su última posibilidad real posiblemente fuese en la jugada 20, jugadas como B3, pero antes debían haber jugado en la jugada 17 alfil D3 o alfil E3. Volviendo a la partida, después de dama E2, las piezas negras juegan dama A6, buena jugada. Dice, ahora las blancas están luchando para sobrevivir. Les gustaría poder jugar rey B1, pero no pueden porque perderían la dama tras. Este es un ejemplo de combinación: caballo A3 jaque, B por A3 y dama por E2, por medio de un jaque a la descubierta. Y ahora correría también peligro el caballo de E4. Ahora, aquí sugieren que las piezas blancas jueguen torre de H a E1, pero esto les traería un peón más a las piezas negras con dama por G2. Volviendo a la partida, después de después de dama A6, buena jugada, las blancas contestaron alfil B3 y las negras B5, jugada interesante. Dice, las negras deben haber visto la siguiente variante: caballo por B2, jugada interesante, dama por A6, B por A6, rey por B2 y alfil por E4. Pero prefirieron mantenerse en un prometedor medio juego antes que hacer caja y entrar en un final con un peón extra, pero doblado. Siempre, aunque son peones extra pero doblados, no es una garantía de una ventaja material más palpable, por así decirlo. Volviendo a la partida, después de B5, las blancas jugaron H5, se contesta con torre D7, caballo F2, jugada dudosa, y dice, es posible que las blancas no quisieran tomar el caballo porque eso dejaría el alfil de H7 con un total control de juego, pero su elección no es mejor. Aquí las piezas negras contestaron caballo por B2, jugada interesante. En esta posición llegamos al diagrama 28, que dice así: el caballo negro pronto se recuperará. Dice, bueno, aquí hay una variante y vamos a verla. Las negras tenían donde elegir, pues caballo por D2, torre por D2, torre por D2, dama por D2, C4
Y después de que el alfil se mueva, por ejemplo, a D1 o a C2, las piezas negras ganan el peón de A con dama por A2. Volviendo a la partida, después de caballo por B2, jugada interesante, las piezas blancas contestaron rey por B2, C4 y A4. Dice, lamentablemente para las blancas no es posible, en vez de jugar A4, no es posible jugar alfil C2, porque de todas maneras pierden el peón de A con alfil por C2, rey por C2 y dama por A2 jaque. Y además están cayendo casi en una posición de jaque mate, porque solo tienen rey C1 y con alfil A3 es jaque mate. Por esa razón las piezas blancas no juegan el alfil en C2. Volviendo a la partida, después de A4, las piezas negras juegan C por B3, dama por B5, dama por B5, A por B5, alfil C2. Ahora el alfil protege al peón en B3. Y dice así: las negras ganan calidad y la partida. El resto fue como sigue: alfil E3, alfil por D1, caballo por D1, torre de H a D8 amenazando torre por D1, alfil D4, torre B7, B6, A por B6, caballo F2, alfil C5, caballo E4, alfil por D4, C por D4, torre por D4. Ahora ya la ventaja de las piezas negras es muy grande. Hace que tienen calidad y dos peones de más. Caballo D6, jaque, rey B8. Aquí hay una pequeña variante. Si torre por D6 sigue E por D6, y tras torre D7 se podría jugar tal vez torre D1 o también torre C1 jaque. Y la verdad es que a pesar de que las piezas negras tienen más peones en el flanco de rey, también es cierto que las piezas blancas de esta forma hubiesen podido dar un poco de mayor batalla a las piezas negras. Pero bueno, volviendo a la partida, por esa razón las piezas negras no capturan al caballo. Con torre por D6 juegan rey B8. Esto permite caballo por B7, rey por B7, recuperando la calidad las piezas blancas. Torre F1 para evitar torre por F4, torre D3,
G4, torre G3, aplicando un principio básico en el ajedrez donde dice que los peones, cuando llegamos a un final de torres, dice que los peones con las torres se atacan por detrás. De esa forma los peones no pueden defenderse y posteriormente son fácilmente capturados. Se juega G5, H por G5, F5, torre H3, F por E6, F por E6, torre D1, torre por H5, torre D7, jaque, rey C6, torre D6, jaque, rey C5, torre por E6, torre H6. Están proponiendo el cambio de torres y aquí las piezas blancas se rindieron, pues no tienen muchas jugadas. Y ahora que uno de los dos peones de G corone, es realmente cuestión de tiempo. Pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias, hasta luego.